hermanos, bienvenidos al canal. Quería compartir con ustedes nuevamente este programa que tuve que eliminar del canal porque primero que nada tenía que editar unas palabras que podían causar un bloqueo nuevamente al canal o la eliminación total del canal. No me puedo arriesgar a eso. Y en segundo lugar, por las fallas técnicas que hubo al inicio, por eso lo estoy grabando nuevamente para que pueda estar el material completamente limpio y pueda llegar bien a ustedes la información. Bueno, habíamos hablado de la mafia rosa en la Iglesia Católica. Esta es la mafia, una de las mafias que hay dentro de la Iglesia, porque sabemos que la masonería se ha infiltrado en la Iglesia Católica. Y la mafia rosa trata de los obispos cardenales que son de este grupo LGBT, cuyo fin es llevar a la Iglesia Católica al ocaso, ¿no? Tratar de difundir la ideología LGBT dentro de la misma Iglesia. Entonces es muy importante erradicar este tipo de mafias en la Iglesia Católica y es muy importante denunciarlas porque hacen mucho daño a la Iglesia, y la forma como, hermanos, vemos que se está destruyendo la Iglesia es desde adentro, ¿no? Con la infiltración de la masonería. Entonces en este programa les voy a compartir un poco de información para que podamos tener en cuenta qué es la mafia rosada y qué daño le está haciendo a la Iglesia, para que nosotros así podamos tomar acción. Y una de las cosas que tenemos que hacer es hacer oraciones intensamente por nuestros sacerdotes. Yo les voy a compartir este documento en la descripción nuevamente del video. Recordemos que la Santísima Virgen se ha aparecido en distintos lugares. En Peña Blanca tenemos acá la aparición de la Salet, donde ella nos dijo la situación en la cual los sacerdotes se encuentran, y usó unas palabras bastante fuertes que hizo que incluso muchos clérigos se rasguen las vestiduras, ¿no? Ella dijo: la naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes. Temblad tierra, y vosotros hacéis profesión de servir a Jesucristo, y que interiormente adoráis a vosotros mismos. Temblad pues, Dios va a entregarlos a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Entonces, esto es bastante fuerte, que la Santísima Virgen ustedes saben que el demonio Asmodeo, que Cristo lo atea a los pies de su Santa Cruz, es el demonio de la lujuria. Entonces, los lugares santos, muchos conventos ya no son casas de Dios, sino se han convertido en pastizales de Asmodeo. Entonces acá vamos viendo lo que dice la Santísima Virgen sobre los seminarios, sobre los conventos. Y aquí radica el tema de la mafia rosada, que es un lobby gay dentro del Vaticano. Entonces, acá les pongo un ejemplo de James Martin. Ustedes saben que es uno de los máximos promotores del lobby gay dentro del Vaticano. Si él es homosexual o no, eso nosotros no lo podemos asegurar. Sin embargo, la mayoría de sacerdotes que promueven estos lobbies, creo que es una probabilidad del 80% que ellos mismos pertenezcan a este lobby. Entonces, dice: una persona, y esto le preguntan a James Martin, ¿no? ¿Una persona LGBT merece la excomunión? James Martin dijo: no, son amados hijos de Dios. Además, si excomulgamos a las personas LGBT por ser sexualmente activas, lo cual no está permitido por la Iglesia, entonces también tendríamos que excomulgar a muchas otras personas. Por ejemplo, a cada pareja casada que usa anticonceptivos, porque eso también es condenado por la Iglesia. O a todos los que están divorciados, lo que Jesús condena básicamente. Tendríamos que excomulgar a todos los que no son amorosos, no son indulgentes, no son misericordiosos, y todos los que no dan a los pobres. Esas también son enseñanzas esenciales ordenadas por Jesús. ¿Quién se quedaría? Nuestras iglesias quedarían vacías, ¿no?
Entonces este es el absurdo que dice James Martin de la razón por la cual no se debería excomulgar a las personas LGBT sexualmente activas. Es decir, este tipo de sacerdotes, y que también hay monjas que hemos visto ya, que salen a decir que una persona que pertenece al lobby gay no está en pecado, ¿no? No es pecado ser homosexual, y ellos tapan la sexualidad de ellos, es decir, ellos no dicen abiertamente que tener relaciones sexuales siendo homosexual es pecado, y eso es lo que los lleva a la condenación eterna. Entonces, James Martin, aparte de que está contradiciendo la doctrina de la Iglesia Católica, está promoviendo algo totalmente demoníaco, que es las relaciones sexuales, personas que son activamente sexuales, promover la no excomunión a estas personas que son sexualmente activas siendo parte del lobby gay. Que sabemos que el pecado de la homosexualidad es precisamente tener esta vida sexual activa, ¿no? Entonces este tipo de sacerdotes son los que están destruyendo nuestra iglesia. Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia, hermanos? Tenemos a Jane Smith, que es una teóloga, enseña teología en el Seminario del Sagrado Corazón en Michigan. Smith dice, el problema de los abusos no podrá resolverse solo con la dimisión de algunos obispos. Estamos hablando aquí de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Ni tampoco con nuevas directrices burocráticas. El problema son las redes homosexuales existentes en el clero, que tienen que ser erradicadas, porque en el clero hay obispos, hay cardenales que son homosexuales, y hay redes, hay mafias que deben ser erradicadas. Dice, bueno, como les comenté, ella enseña teología en el Seminario del Sagrado Corazón hace 17 años. Antes fue catedrática de filosofía clásica en las universidades de Dallas y Notre Dame. Y ella, Smith, conoce bien los complicados vericuetos del clero, aunque la suya haya sido una vida dedicada al estudio y a la formación de jóvenes seminaristas. Ella conoce muy bien cuál es el problema interno de la Iglesia. Vigano denunciaba que Francisco ya había sido advertido de las actividades que llevaba McCarrick, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo Monseñor Vigano, que Francisco ya tenía conocimiento de lo que estaba haciendo McCarrick. De hecho, le habría levantado las sanciones que Benedicto le impuso al cardenal, al mismo tiempo que describía una suerte de lobby gay que regiría una parte importante de la Iglesia. Es decir, Vigano nos dio a conocer que Francisco tenía conocimiento de McCarrick, que Francisco levantó las sanciones que Benedicto le había puesto a McCarrick, y también denunció este lobby gay dentro de la iglesia. Y con el que también colaboran los cardenales Sodano y Bertone. Sodano es el cardenal que ocultó el tercer secreto de Fátima y pues acaba de fallecer hace muy poco. Y los acusó, Vigano, de ser favorables a la promoción de homosexuales, no promover la homosexualidad. Dice, estas redes, estas mafias difundidas ya en muchas diócesis, seminarios, órdenes religiosas, actúan protegidas por el secreto y la mentira con la fuerza de los tentáculos de un pulpo, triturando a las víctimas inocentes, a las vocaciones sacerdotales y estrangulando a toda la iglesia. Tenemos que tener la valentía de derribar esta cultura de omerta y confesar públicamente las verdades que hemos mantenido ocultas. Eso es lo que concluye la carta de Monseñor Vigano. Entonces dice Smith, bueno, que ella personalmente no conocía las andanzas de McCarrick, pero dice que ella dijo, me han contado estudiantes cómo un cura les amenazó con destruirles si revelaban sus prácticas homosexuales. ¿Cuántos sacerdotes en los seminarios han amenazado a los seminaristas?
de no acusarlos, ¿no? O de repente de sacarlos si ellos hablaban de las prácticas homosexuales que ellos mismos tenían. O por simplemente negarse a pasar el fin de semana con el sacerdote. Así es imposible que los chicos lleguen a admirar a la persona que debe convertirse en un mentor. En cualquier caso, este no es un tema que afecte únicamente a la iglesia. Bueno, y ella comentaba que también había recibido la carta de un chico que había sido violado 700 veces por su entrenador de béisbol. De hecho, esto no es un tema exclusivo en la iglesia, pero como es la iglesia católica es tema de escándalo, sin duda. Es una forma de destruir la iglesia. Bueno, entonces Vigano, él dio a conocer que el cardenal McCarrick compartía el hecho con los seminaristas y que en cierta ocasión se llevó a 5 jóvenes a pasar un fin de semana en su casa de playa. Dice, la iglesia tiene un problema. Hay muchos homosexuales activos que no están respetando el voto de castidad. Están los que son pederastas, que son una minoría, pero por otro lado están otros que tienen relaciones consentidas con jóvenes seminaristas. Dice una revista que sostiene que el porcentaje de abusos homosexuales en la iglesia asciende al 80% del total. O incluso están los que tienen una pareja estable, ya sea hombre o mujer. Y esto es un problema porque evidencia que no creen en las enseñanzas de la iglesia. Llevan sus vidas como si fueran libres. Por supuesto que también hay homosexuales que se mantienen castos y merecen una medalla. Es decir, que con lo que nos está diciendo es que hay muchos sacerdotes que obviamente no cumplen con el voto de castidad que realiza. Dentro de estos sacerdotes hay también los homosexuales. Y hay, y que el porcentaje de homosexuales en la iglesia de abusos homosexuales que hay en la iglesia católica asciende al 80% del total. Eso es un porcentaje bastante alto, hermanos, y es bastante preocupante. Es increíble, realmente. El abuso no solamente es los pederastas, ¿no? A los niños, sino también a los mismos seminaristas. Dice, Smith denomina la mafia la banda. Dice que es el lobby gay que se ha hecho muy fuerte en la iglesia. Es un grupo de homosexuales activos que se protegen entre ellos. Cardenales, obispos, sacerdotes, mientras más vayan llegando a los más altos rangos, ellos van teniendo mucho más poder, obviamente, y pueden cometer este tipo de abusos. Es un grupo de homosexuales activos que se protegen entre ellos para tomar el control de la diócesis, y así muchos llegan a puestos de poder desde donde pueden ejercer presiones contra los muchos curas que no están de acuerdo con su forma de vida. Claro, deben haber sacerdotes que saben de esto y ellos no pueden hacer nada, no pueden acusar al obispo, al cardenal que esté en esas situaciones porque son amenazados, pues, ¿no? Luego ayudan a los suyos a llegar más lejos en la jerarquía eclesiástica. Este tipo de gente son Harvey Weinsteins con sotana, homosexuales con sotana. Muchos de ellos se aprovechan de seminaristas, de los curas jóvenes o de cualquier chico que se acerque a la parroquia. Son depredadores que abusan de su situación de poder para obligar a otros miembros de la iglesia a mantener relaciones con ellos. Esto es bastante terrible que suceda en la iglesia. La iglesia que es, lo es todo, ¿no? Es nuestra casa, es la casa de nuestro Señor. Y es una lástima, realmente es indignante que haya un porcentaje tan grande de estos sacerdotes, cardenales, obispos que pertenezcan a esta mafia y hagan tanto daño a la iglesia católica. Eso lo va a llevar sin duda a la destrucción. Aquí solamente están cumpliendo con el plan de la masonería, con el plan del nuevo orden mundial para poder
destruir la iglesia desde adentro. Ya sabemos que viene el gran cisma, ¿no? El gran cisma que se está dando que está por darse, ¿no? Por el sínodo de Alemania también. Bueno, entonces vamos a algunos mensajes de la Santísima Virgen. Ya nos fuimos a la Salet. Y vamos a irnos ahora a Peña Blanca. Los mensajes que se hablan sobre los sacerdotes son mensajes bastante fuertes. Ese es el primer mensaje que no solamente se repitió en Peña Blanca, sino también en la Salet, donde la Santísima Virgen habla fuertemente de los sacerdotes. Los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su mala vida, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, claman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo, vuestro Señor. Este es el mensaje de Peña Blanca de la Santísima Virgen. Entonces, a Miguel Ángel Poblete, que obviamente muchas personas decían cómo la Santísima Virgen puede hablar así de los sacerdotes. A él le preguntaron, le dijeron, di con tus palabras el significado de cloacas. Y Miguel Ángel dijo, yo dije dónde va a parar la mierda. El padre Luis me lo había explicado así. Entonces era la forma como Miguel Ángel trataba de explicar el significado de cloacas, que es un conducto por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones. Ya sabemos lo que es. Entonces, para que la Santísima Virgen hable así de los sacerdotes es porque realmente han caído demasiado bajo y ya no son dignos de tocar el cuerpo de Cristo con sus manos impuras. Dice otro mensaje de la Santísima Virgen de Peña Blanca, decía, muchos sacerdotes, cardenales y obispos van por el camino a la perdición y consigo llevan a muchas almas. La Iglesia caerá por causa de muchos sacerdotes. El aborto es un pecado más. Quien tome píldoras anticonceptivas está pecando. Los sacerdotes están pecando. Quien deja matar una criatura está pecando. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se reproduzcan. Así siguen pecando y ofendiendo a Dios. Ya hombres son mujeres y mujeres son hombres. Dios va a agotar su cólera en la tierra y serán los castigos peores que el diluvio. Otro mensaje de la Santísima Virgen. Hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que llevan a muchas almas a la perdición. El clero ya ha aumentado sus cloacas. Si sigue así, habrá un gran castigo. Lo podrido ya no se levantará jamás. Mas, el yugo rojo está en la Iglesia. Muchos sacerdotes son del yugo rojo o colorado, como se puede decir, que es el comunismo marxista. Hay muchos obispos, cardenales, sacerdotes que son comunistas, son marxistas, promueven la teología de la liberación, y esto ya lo vemos desde el papado, cómo se promueve lamentablemente esta ideología. Porque Francisco, desde que él era obispo, tenía esta ideología marxista y él mismo promovía la teología de la liberación, y lo hemos visto en algunas de sus encíclicas. Entonces, el comunismo es el mayor enemigo del cristianismo. Entonces, el que hayan sacerdotes comunistas es realmente porque ya la Iglesia está yendo a su destrucción. Sabemos también que, según algunas profecías, el Vaticano será destruido. Y nosotros tenemos que orar mucho por los sacerdotes que tienen una lucha muy grande. Yo, el día que hice este directo, conté la experiencia que tuve aquí. Bueno, yo no la tuve, supe de un sacerdote chileno, que él era párroco de una parroquia cerca aquí cuando yo era muy niña. Y ese sacerdote, y ese es un tipo de tentación de las que sufren los sacerdotes, y quería comentar, por eso es tan importante rezar por los sacerdotes, una chica lo visitaba mucho, y la chica lo perseguía, ¿no? Entonces él se llegó a enamorar de esta mujer. Y ¿qué pasó? Que él ya no pudo controlar eso y se enamoró, y terminó suicidándose. El sacerdote se cortó las venas porque él no quiso traicionar a nuestro Señor, y antes de traicionarlo escogió la muerte, ¿no?
Ese es el tipo de situaciones por las cuales un sacerdote puede pasar, porque una mujer no le importa nada y se mete por delante de un sacerdote. Es por eso, si nosotras, hermanas, vamos a hablar con un sacerdote, vamos a confesión o lo que sea, siempre tratar de ir vestidas lo más modestamente posible, porque al fin y al cabo ellos también son hombres y ellos también pasan por tentaciones, sobre todo porque el demonio se las tiene juradas a los sacerdotes. Los sacerdotes son los que llevan a las almas al cielo o al infierno, entonces sobre ellos cae una responsabilidad muy grande y ellos rendirán cuentas muy grandes a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que rezar muchísimo por ellos. Ay, perdón. Dice otro mensaje de la Santísima Virgen: muchos sacerdotes van por el camino de la perdición. De 100, uno se salva. De 100 sacerdotes, uno se salva. En los conventos hay mucha revolución. Satanás está en medio de ellos. Rusia es el azote del mundo. Las doctrinas anticristianas han invadido hasta los más altos cargos de la Iglesia. Muchos sacerdotes prefieren unirse a la bestia y luchan contra los verdaderos cristianos. Gritos de espanto se oirán en Roma. El Santo Padre tendrá una lucha decisiva contra los demonios, pero yo estaré con él hasta el fin. Muchos dejan el camino y solo por el placer y los honores van llevando su alma al infierno. Son muy pocos los buenos sacerdotes. Vamos ahora, quiero compartir, ustedes se deben acordar de este sacerdote que pues dejó la Iglesia Católica porque se enamoró y pues él habló de esta mafia que hay dentro de la Iglesia. Les voy a compartir el video. Es diferente, porque un ser humano que tiene orientación homosexual es intrínsecamente desordenado. Pero aparte de eso, estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Y tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad, y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas. Por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos, ¿o no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto, y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice: ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? Pero repítemelo otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? No, gente, yo tenía 19... Este sacerdote, entonces, me olvidé el nombre, Alberto, el padre Alberto. Recuerdan que fue un escándalo cuando él renunció al sacerdocio. Bueno, no renunció antes de unirse a una mujer, ¿no? Él fue sorprendido con una mujer. Recuerdo que eran unas fotografías en una playa. Y bueno, él pues dejó finalmente el sacerdocio para poder unirse a esta mujer. Ahora, el padre Alberto salió a hablar de esta mafia dentro del Vaticano, la mafia rosada. Y él pues confirma lo que les voy a compartir en un ratito, un testimonio de algunos sacerdotes homosexuales en Brasil, que obviamente hablan esto a escondidas porque es algo que está oculto. Y esa es la razón por la cual no se puede detener los abusos que hay, porque no se eliminan estas mafias. A ver. Años decía, ¿qué está hablando él? No, para mí los cardenales no se acostaban con nadie, ¿no? Y para mí también. Y entonces eso era un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo hago estas historias, fíjate, en el libro, no para escandalizar a la gente, ni para que el católico romano devoto se sienta mal sobre su iglesia, porque la iglesia es mucho más que eso. Y no tiene que ver también el Espíritu Santo que actúa a través de toda esta fragilidad humana. Claro. Y yo lo veo. Que tiene compasión de nosotros los pecadores. Exacto, pero yo creo que
no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Y creo que es bueno que la gente sepa que un hombre dentro de una institución donde hay una serie de irregularidades comunes y aceptadas, uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, hay uno que se llama Goodbye Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Pero yo no estoy diciendo que eso sea en todas partes. Pero escucha lo que es acabas una de decir. realidad. Hay una discriminación por parte de los sacerdotes gays a los sacerdotes que no son gays. En algunas No te situaciones. metes. Hay ¿Y tú algunos... sentiste eso? Yo no sentí eso, fíjate. Yo sentí que los sacerdotes homosexuales o los seminaristas homosexuales eran mis compañeros, que tenían sus situaciones, que algunos de ellos siguen teniéndolas ahora como sacerdotes, y Pero espérate, simplemente tienen uno sus vive en esas situaciones. Pero tú me estás diciendo entonces que en este momento, en esta ciudad, hay sacerdotes católicos que eran amigos tuyos, que eran amigos, bueno, que eran cercanos porque estaban contigo en el mismo servicio, que tienen amantes hombres. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a opinar de la vida de más nadie, No, pero no, te no, puedo decir en que general. realmente que eso ha existido siempre desde que el mundo es mundo. Que hay sacerdotes hoy en día- heterosexuales que viven el celibato, hay sacerdotes homosexuales que viven el celibato, y hay quienes de ambas orientaciones no viven el celibato, pero siguen siendo líderes. Te voy a dar un ejemplo. El otro día estoy en mi parroquia, la Iglesia de la Resurrección, mi iglesia episcopal, estoy preparándome para una clase de adultos. Viene un sacerdote de Colombia, con su novia de la mano, párroco de una iglesia grande en Bogotá, y me dice, mire padre, yo soy casado civilmente. Su obispo no sabe que él es un hombre casado, él sigue siendo sacerdote católico romano en una iglesia prominente en Bogotá, y él es casado. Pero Alberto, lo que me estás diciendo va completamente en contra de los preceptos de la Biblia, donde lo que tiene que haber es transparencia. Sí. Si yo soy católica y yo considero que la persona que me está dando la misa está siguiendo una serie de preceptos morales y que es célibe, porque eso es lo que dicta la iglesia, entonces si no lo es, me está mintiendo, ¿o me equivoco? Sí, no, se está mintiendo él mismo Ante y a todo. Dios. Yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso mío la gente dice, no, pero imagínate que tú traicionaste a tus feligreses. Yo decía, ¿sabes? Yo nunca lo vi de esa manera. Yo creo que yo me traiciono a mí mismo cuando tengo que vivir una vida doble. Cuando tú no puedes decir abiertamente, mira, yo estoy enamorado y quiero vivir. Lo único que yo lamento en todo este proceso, realmente, Sí. es no haber salido antes, que los paparazzi me vieron aquel día en la playa, a decirle a la gente, ¿saben qué? Yo estoy enamorado de esta mujer, yo ya no pienso que muchas de estas ideas, porque no era solamente el celibato. No, si tú estás in vitro para tener... Bueno, ya eso, comentarios personales ya no son importantes. Pero bueno, eso es más o menos lo que él contó, ¿no? Hace ya varios años. Y ¿qué se hizo en la iglesia? No se hizo nada por erradicar este problema. Es un testimonio bastante impresionante que lamentablemente no se tomó en cuenta, así como el testimonio del cardenal, el cardenal que salió a denunciar, a autoculparse de la mafia, ¿no? La mafia de San Galo. El cardenal que confesaba haber sido parte de esa mafia y haber presionado al Papa Benedicto a renunciar. ¿Qué se hizo con ese testimonio? Nada. Incluso el cardenal ya falleció y nada se hizo, no se investigó, no se inició legalmente ningún tipo de investigación por parte del Vaticano. ¿Por qué? Porque no lo iban a permitir, porque simplemente no lo tomaron en cuenta. Entonces, un mensaje importante de la Santísima Virgen: habrá muchos cambios, los sacerdotes se han sacado la sotana, en los conventos hay muchos cambios, ya no se respeta el cuerpo de Cristo. Haced lo que ellos mandan, pero nuevamente no sed como ellos, orad mucho por vuestras almas. Ya no hay personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno, mas muchos sacerdotes ya no son de Cristo, porque están con el yugo rojo, pertenecen a Satanás. Si no se arrepienten, morirán para siempre, y más para ellos, más fuerte será el castigo. Morir para siempre significa la condenación eterna. Entonces, de Peña Blanca, vámonos un ratito al testimonio que les iba a compartir. A ver, esto es sobre un reportaje que hizo la BBC en Brasil. Perdón. Se incendió un poco mi estufa y me ha respirado todo el humo, me ha dado tos.
A ver, en Brasil, dice, en Brasil la posición de la Iglesia Católica es idéntica a la tradición del Vaticano. Se supone que en Brasil, según el arzobispo don Murilo Krieger, que uno no puede admitir en seminarios y órdenes sagradas a los que practican la homosexualidad. Se supone que esto debe ser así en toda la iglesia. Los que presentan tendencias homosexuales o que apoyan la llamada cultura gay, ¿no? A ver, entonces este primado de la Arquidiócesis de Brasil se hizo válido en los primeros meses del papado de Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI fue bastante firme y restrictivo en relación a los homosexuales. Cuando él era líder de la Congregación de la Doctrina para la Fe, el Papa Benedicto XVI consideraba a las personas homosexuales como objetivamente desordenadas. Entonces, perdón, Entonces el Papa Benedicto era bastante firme con esto, ¿no? Entonces, en las iglesias nacionales hay sacerdotes homosexuales que guardan silencio sobre los impactos de las disputas entre sectores tradicionales y progresistas de la iglesia. Hay sacerdotes homosexuales que guardan silencio. Como dijo un sacerdote gay en el interior de Bahía, querer avanzar en la discusión sobre acoger al clero gay en la iglesia en este momento de división es pedir ser apedreado. Bueno, definitivamente no se puede acoger al clero gay en la iglesia. Sería un error muy grave y eso es lo que están promoviendo la mafia. Eso es lo que está promoviendo la mafia. Y los sacerdotes que trabajan para eso, como James Martin, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá cuentan que los aspirantes al sacerdocio aprenden cómo funciona el armario católico en el seminario. ¿Cómo es el seminario? Dice, muchas de las normas de estos seminarios existen para combatir las tendencias homosexuales entre los seminaristas. Como recuerda el padre Rafael, quien tiene ahora 45 años, durante una conversación mantenida con la BBC, dice que caminar en parejas por los pasillos y los patios por la noche, por ejemplo, no era algo que estaba visto con buenos ojos, es decir, que estaba prohibido. Los dormitorios siempre los compartían 3 o 5 seminaristas, nunca 2 ni 4. Era una regla que todos entendían, evitar la formación de parejas, dice el sacerdote, pero lo que terminó inhibiendo fueron las amistades. Hacían distintas actividades los seminaristas, miraban las noticias, después de la cena, iban al cine, solo si los seminaristas estaban en números impares, nunca en números pares. Desde sus años de formación, el padre Rafael también acarrea un sentimiento de culpa. Según el Catecismo de la Iglesia, la masturbación se considera un pecado grave, porque representa un acto sexual cuyo propósito no es la reproducción. Obviamente, eso sabemos que es un pecado mortal. Además, si involucraba pensamientos homosexuales, era una manifestación del demonio, una sensación horrible, explica Rafael, y sobre la cual no podía hablar con nadie por temor a ser expulsado. Estas son las tentaciones que este sacerdote pasaba. Dice, durante este periodo juvenil, entre los 20 y 25 años, el seminarista consideró diferentes estrategias para combatir este mal. Además de aplicarse hielo en los genitales, quería tener un cinturón de castidad. Él decía, pensé que una cerradura lo resolvería, y decidió dejar de comer sus platos favoritos. Una idea de purificación ante el placer. Es que estos eran unas buenas formas de poder combatir estas tentaciones. Otro sacerdote gay, Aurelio,
quien es ahora el párroco de una ciudad mediana al interior de Bahía, dice que en su seminario, a principios de la década del 2000, se mencionó a los santos católicos exitosos en la represión de la sexualidad como ejemplos a seguir. San Francisco de Asís, dijeron los preparadores, se habría arrojado sobre las espinas de un rosal o la nieve si sintiera impulsos sexuales demasiado fuertes. Realmente los santos son un gran ejemplo a seguir, cómo combatir las tentaciones haciendo penitencia. Esa es una de las soluciones que podríamos encontrar en el momento que una persona está pasando por una tentación fuerte, para no caer. El sacerdote decía: me forcé a dormir un máximo de 3 horas por la noche, trabajaba extra, pasaba las noches en vela, me cansaba mucho. Pensé que si realmente estaba cansado no tendría deseos. Como resultado perdió más de 10 kilos y una mañana se cayó de la cama y durante días no pudo levantarse. Por aquel entonces la confesión fue una suerte de alivio. Solía ir al confesionario en bata, salía del baño muerto de culpa por tener placer sexual solo. Recuerda al padre Rafael. Fue un alivio incompleto. El confesor no me inspiraba confianza, así que no le hablé de mis fantasías por temor a estar perseguido. Poco después me volví a sentir culpable. Recuerda, la sexualidad fue un infierno, día y noche, un terror. En las clases de doctrina, las dudas se multiplicaron. ¿Masturbación un pecado grave? Honestamente, ¿está Dios preocupado si te tocas? Y luego vas al confesionario y no dices que trataste mal a los pobres, que manchaste la imagen de alguien. El único pecado era la sexualidad, dice Rafael. Demonicé esa parte de mí, me di cuenta que tenía la tendencia y me volví loco. Recuerdo el día en que me dije: Dios mío, sospecho que soy gay, ni siquiera merezco estar vivo. Pero Rafael estaba decidido a vivir célibe y también a disipar las sospechas de que no respetaba esta regla. Las consecuencias es que los seminarios capacitan a adultos jóvenes muy inmaduros emocionalmente. Rafael terminó su preparación en el 2002 y una vez ordenado encontró la paz por un tiempo. Vivir en celibato es un desafío para cualquier sacerdote, se dijo a sí mismo, ya sea homosexual o heterosexual. Bueno, entonces dice, el padre Rafael asumió un cargo dentro de su diócesis que lo colocó en una relación de autoridad sobre otros sacerdotes. Fue entonces cuando volvió a sentir el peso de la contradicción en relación con la institución que lo había acogido. Me preguntaba cómo puedo ser responsable de toda esta estructura y sentirme atraído por los hombres. Está mal, estoy equivocado, Dios me castigará. Descartará mis iniciativas pastorales, algo muy malo sucederá. Un día, un asistente de la parroquia, bajo su responsabilidad, llegó a afirmar estar poseído por el demonio. Para Rafael fue su culpa, su sexualidad y sus sentimientos desordenados. En ese momento comenzaron a aparecer heridas en mi cuerpo que traté de ocultar y que tardaron meses en sanar. El sacerdote probó a someterse a terapia con un psicólogo designado por la iglesia, pero la experiencia no fue buena. Cuando se atrevió a hablar de su orientación sexual, la reacción de la profesional fue preguntarle, ¿en serio? Y le contó cómo un tiempo antes había curado a un hombre de sus tendencias. Recomendado por la iglesia, el psicólogo era experto en terapia de conversión llamada cura gay. Tras aquello, Rafael llegó a la conclusión de que prefería morir. ¿Qué voy a hacer?, me pregunté, y fue entonces cuando descubrí los sitios pornográficos y me volví adicto a la pornografía, a los videos de sexo entre hombres, recuerda. Con ello, la culpa solo aumentó, no pude soportarlo más y recé por mi muerte. Meses después, los pocos amigos con los que comenzó a hablar sobre el tema insistieron en que volviera a probar con la terapia. Su caso fue remitido a otro sacerdote, un psicólogo que era miembro de una congregación, esta vez
el enfoque fue diferente. La primera frase que le dije: reconozco que tengo una tendencia homosexual, pero no la acepto. Y lo primero que él me dijo fue: ¿pero cómo serás feliz si no te aceptas a ti mismo? Menuda diferencia. Bueno, fue aquel momento que empecé a entender, me di cuenta de mis mecanismos. Cómo barría todo debajo de la alfombra. Bueno, dice que este sacerdote psicólogo que lo ayudó le dijo que había visto a docenas de religiosos con ansiedades similares. Rafael conoció entonces otro aspecto del armario católico entre los sacerdotes: no es ningún secreto. Todo el mundo sabe de la existencia de homosexuales en el clero. El punto es que no se puede hablar públicamente de ello, dice. Es la definición misma de tabú. Bueno, entonces esa es la experiencia que ha tenido. Bueno, ya es bastante fuerte. Dice: en un viaje el padre Rafael se encontró con un superior, un obispo al que conocía, quien lo miró de una manera diferente. Me impactó. El obispo se acercó y me dio un beso en la oreja. No reaccioné. Cuenta. Bueno, en conclusión, este sacerdote dice que trata de vivir el celibato, pero hay momentos de tentación, y ese fue uno. O sea, es un sacerdote que trata de vivir en castidad, pero el problema está en que en que esto no lo ha parado totalmente. Si como decía la teóloga, sí hay muchos sacerdotes homosexuales que pueden practicar la castidad, pero la mayoría que tienen esta tendencia no lo hacen, y es aquí cuando van subiendo, ellos de puesto van ejerciendo este poder de abuso dentro de la iglesia. Bueno, este es Bueno, dice que sufrió el acoso del obispo. La presencia de gays va más allá de seminarios y parroquias, y se extiende por la jerarquía de la iglesia. Dice que todos los entrevistados para este reportaje conocen a seminaristas que fueron expulsados por considerarlos afeminados o por haber tenido experiencias sexuales. Bueno, el sacerdote Alexandre asegura que antes de ingresar al seminario no había tenido relaciones sexuales. El primer año pasó, pero durante el segundo año sintió curiosidad y tuvo su primera experiencia con un hombre. Bueno, entonces, bueno, y esto ya es una tontería que proponen, que es la pastoral LGBT, ¿no? Que como que para que no hayan este tipo de problemas de haber una pastoral LGBT dentro de la iglesia, para que sea un lugar donde estas personas pueden desahogarse, compartir los sufrimientos y las angustias. Pero la verdad es que esa no es la solución. La única solución es erradicar, como decía la teóloga, la profesora de teología, erradicar las mafias, porque por ejemplo el sacerdote que vivió ese acoso del obispo abusó de su poder, ejerciendo una presión, un abuso, un acoso contra este sacerdote, y así pasa a los mismos seminaristas, ¿no? Entonces realmente es pues bastante impactante que esto se esté viviendo en la Iglesia Católica, y esto se debe acabar, ¿no? Sabemos que la cólera de Dios vendrá pronto. Bueno, hermanos, voy a terminar con unos mensajes más de la Santísima Virgen de Peña Blanca, y les dejo con el audio de Fray Nelson Medina, que hablaba precisamente de esta mafia y de la importancia que tiene de hablar de esto y denunciar esto, porque esto es lo que se debe erradicar antes de que la iglesia siga siendo destruida. Pero sabemos que, como dije hace rato, el Vaticano será destruido. Dice: el clero está aumentando. La Santísima Virgen dijo: el clero está aumentando sus cloacas y piden venganza. La venganza está sujeta sobre sus cabezas, porque ya no hay muchos sacerdotes que puedan tomar el pan con sus manos, porque las tienen sucias, muy sucias, que un niño de 10 años sí lo podrá tomar, pero aquel no, porque si el niño de 10 años estuviera consagrado a Dios y hubiese sido sacerdote, la hubiera tomado,
pero aquel no la podrá tomar, porque tan inmundas tiene las manos que no se da cuenta que está ahí Cristo vivo. Porque muchos parecen boca de víboras y muchos se están alejando de la iglesia con otros fines y han utilizado a Cristo mi Hijo para hablar y ofenderlo con palabras que no salen en el Evangelio. Son fervientes y su escudo escarlata. Quieren llevar al abismo a la iglesia, pero la iglesia de Cristo triunfará sobre ellos, porque tienen un signo y aquel signo lo usan para reconocerse. Orad por ellos, porque muchos van por el camino de la perdición, y en ello llevan a muchas almas hacia el abismo. El abismo se ensancha, y muchas almas caen al infierno. El siguiente mensaje es un mensaje que nos enseña cuál es la gran ramera del Apocalipsis. Dice, muchos sacerdotes se están vendiendo y así están prostituyendo a la madre iglesia. Se están alejando y una parte de ellos será la gran ramera, no toda la iglesia. Por eso dice el Evangelio, Dios sacará a algunas almas para que no se manchen con las demás y castigará a la gran ramera, porque muchos sacerdotes quieren que la iglesia de Jesús vaya a la perdición, pero no se han dado cuenta que es la iglesia de Cristo. Triunfará la iglesia, así las 3/4 partes se están prostituyendo, vendiéndose al comunismo. Entonces, como ya había comentado varias veces en otros videos, la gran ramera es la mitad de la iglesia, no toda la iglesia. Son los sacerdotes que se han vendido al comunismo, la falsa iglesia comunista y marxista y masónica. Dice también, la iglesia pasará por una grave crisis, mas muchos sacerdotes se irán en contra del Santo Padre. Obispos y cardenales serán fusilados, otros serán muertos y se verá en Roma fuego, humo y llanto muy pronto. Muchos sacerdotes no quieren obedecer y consigo llevan a muchas almas a la perdición. Hay muchas infiltraciones, acá la Santísima Virgen habla, hay muchas infiltraciones en la iglesia de comunistas que solo llevan a todas las naciones a la doctrina falsa e impura. Comunismo igual a enemigos de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes ya no creen en la Eucaristía, muchos sacerdotes solo piensan en las modas. Y acá voy a finalizar con una pregunta que le hizo el padre Miguel Contardo a San Miguel Arcángel. Si no hay intención durante la consagración, o sea, si el sacerdote no tiene la intención de consagrar, ¿hay consagración? Pregunta el padre Contardo. Y le responde San Miguel Arcángel, es válida para el que la va siguiendo y el que la va a recibir, porque junto con el sacerdote los fieles también, pronunciando algunas palabras, ayudan a consagrar. Que explique eso más claro, ¿cómo ayuda a la consagración? Insiste el sacerdote. Y responde San Miguel Arcángel, en el momento de la consagración, el sacerdote dice las palabras para consagrar. Los fieles contestan. En ese momento todos están en comunión para que Dios y Jesús haga su ministerio. Y Jesús se transforme en aquella hostia, pan consagrado. El sacerdote es el que dice las palabras y las consagra. Pero no habiendo en el sacerdote la intención de consagrar, aquellas almas que reciben la comunión están recibiendo a nuestro Señor Dios. Dios luego dará su merecido a aquellos sacerdotes. Es decir, que es cuando los sacerdotes no tienen intención de consagrar, los fieles, al pronunciar algunas palabras durante la consagración, entramos en comunión con los sacerdotes y así la consagración se hace válida. Entonces, la consagración es válida cuando no hay intención del sacerdote, sí, dice San Miguel Arcángel. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Entonces, les voy a dejar el audio de Fray Nelson Medina. Y bueno, esto es lo que les quería compartir. Que Dios les bendiga muchísimo. Les voy a dejar el documento en la descripción del video y bueno, no tengamos miedo de hablar estas cosas, ¿no? Como yo había comentado en
en el en vivo que hice de este tema, yo había dudado mucho de hablar de esto porque es un tema bastante delicado y fuerte para la iglesia, ¿no? Pero es un tema que se debe hablar porque es una realidad lo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos que rezar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestra iglesia, hacer mucho ayuno, muchos rosarios, penitencia, muchos sacrificios para su conversión, ¿no? Y para que los sacerdotes salgan adelante y puedan combatir esas tentaciones tan grandes y sobre todo, hermanos, que puedan regresar al camino de Dios, aquellos que ya se desviaron, ¿no? Se arrepientan. Sabemos que el gran aviso vendrá y imagínense lo fuerte que será para los sacerdotes que gracias a ellos han desviado muchas almas. Entonces, bueno, a nosotros como católicos nos corresponde orar por nuestra iglesia. Entonces sigamos adelante, no nos desanimemos con este tipo de cosas. Y sobre todo mantengamos la fe, firmes en la fe, porque de hecho con este tipo de problemas, con este tipo de situaciones y con lo que está pasando en la iglesia, a más de uno le daría ganas de salirse de la iglesia y porque cada día está peor, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es seguir dentro de la iglesia, luchar dentro de la iglesia para poder estar con Jesús en su verdadera iglesia, ¿no? Y combatir al demonio y a esas fuerzas malignas que quieren destruir nuestra iglesia. Pero sabemos que la Santísima Virgen al final pisará la cabeza de la serpiente, así que no dudemos de eso. Entonces que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Yo les dejo con el audio de Fray Nelson Medina. Gracias. Último punto. Nuestro último punto, amados hermanos, tiene que ver con una realidad particularmente incómoda, particularmente dolorosa y a la que mucha gente dentro de la iglesia no le quiere poner atención y se llama homosexualidad masculina dentro de la iglesia. Todos sabemos que existe homosexualidad femenina, pero sabemos también que existe homosexualidad masculina. Y hay una gran diferencia, así como hay diferencia entre el hombre y la mujer, hay una gran diferencia entre el comportamiento homosexual masculino y el femenino. La infiltración homosexual en la Iglesia Católica es algo que ya no se puede negar. Hay gente que lo quiere seguir negando, no se puede negar. Es una realidad a la que hay que hablar, de la que hay que hablar. Y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto. Hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración, es decir, de personas que teniendo plena conciencia de que no creen en Dios ni en nada, y mucho menos creen en la iglesia, buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual. Pero aquí es necesario entender la diferencia que hay entre homosexualidad femenina y masculina. La gran mayoría de las personas que tienen una tendencia homosexual femenina fuerte, únicamente se concentran en un aspecto que es una especie de idealización de amor, de ternura, de compañía, de felicidad. Como quien dice, yo quiero llegar a esa experiencia, quiero vivir eso, ese ambiente que tiene amor, que tiene placer, que tiene alegría. Es decir, está pensando en la satisfacción de algo que tiene un gran componente emocional y personal. La homosexualidad masculina funciona de una manera distinta. Para entenderlo, hay que comprender qué sucede con el celibato en la Iglesia Católica. La persona célibe en la Iglesia Católica, en algunos momentos de su vida, experimenta soledad. Obviamente. La soledad que experimenta le puede llevar a muy diversas cosas. Le puede llevar, por ejemplo, a buscar una alternativa. Y por eso algunas personas llegan a la conclusión, algunos sacerdotes llegan a la conclusión, realmente mi vida no es esta del celibato. Como dijo hace poco un sacerdote colombiano, me cansé de eso, él utilizó una palabra más fuerte, me cansé de eso, yo busco mi pareja.
Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote tiene una severa crisis en la parte afectiva, en la parte sexual, pero este sacerdote es heterosexual? Normalmente lo que sucede es que termina buscando una relación que sea satisfactoria, pero en esa relación satisfactoria va a entrar, por supuesto, una mujer, porque él es heterosexual. Como entra una mujer, la mujer finalmente se cansa de no ser ni una cosa ni otra. La mujer se cansa de no ser realmente, de no tener una verdadera plenitud, una verdadera realización. Cuando la mujer se cansa de eso, empieza a poner exigencias. De manera que la mayor parte de los sacerdotes que se retiran, sacerdotes heterosexuales que se retiran del ejercicio del ministerio, se han retirado por presión de la mujer que se cansa de estar ahí como a la sombra, como escondida y no ser nada. O sea, si realmente me amas, vamos a poner esto en serio y vamos a hacer algo real. Es más o menos la actitud que toma la mujer. Y es comprensivo porque eso es lo que una mujer quiere. Una mujer quiere tener hogar. No todo amor de los hombres o de las mujeres hacia los sacerdotes es un amor sucio. Yo he conocido y he experimentado amor muy hermoso, amor muy cercano y amor muy limpio, tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo sé yo si una mujer me quiere bien? Yo, Nelson Medina, ¿cómo sé si una mujer me quiere bien? Si esa mujer en algún momento empieza a sugerir que yo sea otra cosa que lo que yo soy, o sea, sacerdote, predicador, en el momento en el que una mujer empieza a sugerir cualquier otra cosa, así sea como chiste o como sea, en el momento en el que ella sugiere que yo llegue a hacer otra cosa, ahí sé, ese amor no va bien, eso no me conviene. Cuando una persona lo quiere a uno, pero lo quiere como uno es y quiere para que uno pueda seguir sirviendo a la iglesia, normalmente ese es un amor bueno, es un amor que construye y es un amor que incluso lo defiende a uno. Esa es la lógica de la persona heterosexual. El sacerdote heterosexual funciona así. Idealmente un sacerdote heterosexual debe terminar estabilizándose ¿en qué? Estabilizándose en que tiene amigos, tiene amigas, tiene personas más cercanas, pero se cuida mucho de que las personas que estén afectivamente cerca de él sean personas que respetan su vocación, quieren su vocación y quieren que él sea bueno en lo que es. Ese es el ideal del sacerdote. El sacerdote que está en ese plan va bien, ese va bien. O sea que obviamente uno sí tiene amigos, y uno sí tiene amigas, y uno sí tiene gente que lo quiere, y uno también quiere mucha gente. Pero hay que saber cómo se maneja eso. Cuando el sacerdote heterosexual no está bien en su parte afectiva o en su parte sexual, entonces termina vinculándose a una mujer con la que en realidad quiere construir una historia. Ahí es cuando sucede que la mujer termina fastidiándose de que no es ni una cosa ni otra y termina haciendo exigencias. Prácticamente todos los sacerdotes que ustedes vean que se retiran ya tienen detrás una historia de esas, sea conocida o no conocida. Después salen los nombres, eso no es tan importante. En fin, hay que pedir misericordia porque el que les está hablando siempre necesitará la oración de ustedes. Pero en este momento y por misericordia de Dios y desde hace mucho tiempo, yo lo que he sentido es alegría, alegría y más alegría de servir al Señor, sabiendo que tengo lo que ya tengo, que les dije, amigos, amigas, etcétera. Entonces, esa es la lógica heterosexual, tanto en la persona que tiene relaciones sanas como la persona que tiene relaciones no tan sanas. Las relaciones no tan sanas terminan en una presión de la mujer, sálgase de ahí, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Ese es el caso heterosexual. Pero ¿qué pasa en el caso homosexual? En el caso homosexual la presión de salida no existe. Ese es el dato fundamental. En el caso homosexual la presión de salida no existe. Entonces, ¿qué le pasa? A un sacerdote al que le gusta predicar y le gusta celebrar la Santa Misa, pero al mismo tiempo está profundamente enamorado y dependiente de una mujer que quiere tener hogar, ese sacerdote está desgarrado. El sacerdote heterosexual está desgarrado, y está desgarrado porque está experimentando el problema de que por una parte me gusta ser sacerdote, pero por otra parte también quisiera estar con ella. El sacerdote homosexual no está desgarrado. El sacerdote homosexual intenta integrar dentro del ejercicio mismo del poder, intenta integrar las relaciones homosexuales. Como resultado de esto se va creando una mafia, es decir, se van creando pequeñas relaciones ocultas, pequeñas relaciones escondidas,
A veces entre 2 personas y a veces entre más personas, porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción. La duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses, tanto en hombres como en mujeres. A veces las mujeres duran un poco más, las mujeres con esa tendencia. Eso quiere decir que la persona homosexual, el sacerdote con tendencia homosexual, pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona, sino que la va a tener con más personas. Entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos. El nombre que eso tiene es lobby gay. Eso existe. Eso ha existido en muchísimos seminarios, eso ha existido en muchísimas diócesis, eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia, no sabemos hasta qué nivel, pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la Iglesia Católica, que sería como el cargo más alto del que tengamos noticia, que tiene esas condiciones, esas características. El efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador. Es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque ustedes tienen derecho a saberlo. Les comento esto porque necesitamos oraciones y penitencias y ayunos de ustedes para que la iglesia se limpie de esta situación. Es algo muy grave. Sobre todo es muy grave porque a medida que se van instalando en cargos de poder, ellos no quieren que nadie más suba. Porque evidentemente si una persona sube y es una persona que no comparte el estilo gay de ellos, es una persona que va a terminar denunciando y que va a terminar incomodando. Es una persona que rompe el lobby y por eso es una persona que no se quiere que suba. Si ustedes quieren de verdad trabajar por la iglesia, hay que orar mucho, hay que hacer ayuno, hay que hacer penitencia, especialmente por este tema. Por supuesto que toda infidelidad sacerdotal es dolorosa, pero la infidelidad que tiene que ver con el lobby gay es especialmente terrible, porque es algo que se perpetúa. La persona siente que la iglesia se convierte en su lugar perfecto para manejar su estilo de vida. Es el lugar perfecto, tiene poder, tiene dinero y tiene el tipo de placer que quiere. No vamos a salir, la Iglesia Católica no va a salir de ese problema si no es con la intervención de grandes santos y con la oración masiva de muchísimas personas. Esto ha entrado a la iglesia para destruirla, para desmoronarla desde dentro. Nunca había dicho yo estas cosas en público, pero reconozco que ustedes, laicos, tanto los que están hoy aquí como los que luego vean estas palabras, tienen que saber lo que está sucediendo, y esto es una realidad. A partir de aquí debo decir 3 advertencias muy severas. La primera advertencia es: tengan cuidado de hacer acusaciones falsas. Hay algo en lo que tienen razón algunas autoridades de la iglesia cuando dicen que estos temas hay que manejarlos con cierta prudencia y discreción. Sí tienen razón en algo, y es que es muy fácil, es demasiado fácil pasar de la sospecha a la calumnia, pasar a la acusación, y es muy grave destruir la fama de una persona simplemente por algo que usted vio. Ya hemos tenido varios casos en mi país y en otros países de sacerdotes que han sido acusados de desórdenes espantosos, han sido acusados de cosas terribles y eran puras calumnias, eran puras venganzas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces lo primero es cuidado con las acusaciones, y en general siempre hay que tener la presunción de inocencia, como en cualquier otro caso. Siempre presunción de inocencia. ¿Existe el lobby gay en la iglesia en muchos lugares? Sí. ¿En muchísimas diócesis? Sí. ¿Ha entrado eso en Bolivia? Sí. ¿En qué lugares específicos? ¿Qué personas específicas? No tengo suficiente certeza como para hablar, y no es el lugar para hacerlo. Este no sería el lugar para hacerlo. Pero eso sí ha sucedido en Bolivia. Eso sí ha sucedido en Colombia. Eso sí ha entrado de lleno en algunas comunidades religiosas, en unas más que en otras. Ha habido comunidades en las que han tenido que intervenir y han tenido que sacar al provincial y a varios consejeros. Pasó en una comunidad de mi país, una comunidad religiosa de mi país hace unos pocos años. Entonces lo primero es eso, cuidado con las acusaciones falsas. Segundo, si alguno de sus hijos, yo sé que lo que voy a decir suena absurdo, si alguno de sus hijos quiere ser sacerdote, la manera no es impedírselo. Procuren que sus hijos entren a una edad madura
y háblenles claro de este problema. Es una de las razones por las que yo estoy planteándolo así. Hablen claro, a sus hijos háblenles claro de esto. Háblenles claro de que existe esta situación. Yo dentro de mi comunidad me he tomado el trabajo de hablar claro también así. Quiere decir que a los que recién entran a mi comunidad dominicana en Colombia, un lenguaje que les damos, una consigna que les damos es: si cualquier sacerdote religioso de nuestra propia comunidad o de otra comunidad pretende involucrarlo a usted en alguna relación, usted en ese momento debe hablar. Y eso es el segundo consejo. Si un amigo de ustedes quiere entrar de sacerdote, si un amigo de ustedes quiere hacer camino en la vida religiosa, si un hijo de ustedes quiere hacerlo, procuren que tenga una gran madurez, porque va a entrar a pelear contra leones con bastante probabilidad. Y los leones no solo están afuera en el mundo, están también dentro de la iglesia. Pero después de advertirle, dígale algo. Por ejemplo, para el caso de que sea su hijo, dígale algo. Dígale: hijo, usted tiene que saber a dónde se está metiendo. Y en el momento en el que haya un problema, que puede haberlo, en el momento en el que haya cualquier problema, levante la voz, hable. Aquí está su papá, aquí está su amigo, hable. El peor daño que se comete con las personas que han sido abusadas es no creerles. Muchas niñas que han sido abusadas en su infancia han tratado de hablar con la mamá y la mamá les dice: hija, ¿qué son esas porquerías? ¿Usted qué se la pasa viendo? Deja de inventar cosas. Es lo peor que se le puede decir a una pobre niña que ha sido manoseada o que ha sido abusada. Tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo vale para esto. Si un amigo de ustedes les habla de problemas de este tamaño, de este calibre dentro de la Iglesia Católica, ustedes díganle a él: lo que estás diciendo es supremamente grave. Yo parto de la base de que tú estás diciendo la verdad, pero esto es muy grave y esto hay que llevarlo hasta el máximo nivel. La tercera recomendación es: también ahí es necesario que haya comunidades sólidas. Supongamos que en un determinado seminario, el que fuera, de este país o de otro país, pero supongamos de este país, supongamos que en un seminario se presenta una situación de estas. Supongamos ahora una comisión de 15 adultos, 10, 12, 15 adultos, hombres y mujeres, que piden una entrevista con el rector y le dicen al rector de ese seminario: en su seminario está pasando esto, ¿usted qué va a hacer al respecto? Lo que les quiero decir, y esta es mi tercera recomendación, es: ustedes como laicos, ustedes también tienen potestad. Ustedes como laicos también pueden intervenir, pero la manera de intervenir es unidos. La manera de intervenir es en comunidad. La manera de intervenir es conectados unos con otros. Amigos, soy plenamente consciente de que ha sido un desarrollo bastante largo, pero no había manera de acortarlo más. Y creo que es muy importante que estemos enterados de esto. Hay algo que se llama nuevo orden mundial. Realmente hay gente que está pensando en destruir la iglesia hasta sus cimientos, hacerla desaparecer completamente. No es solamente el Islam el que quiere eso. Entrevistaban a uno de los califas estos del Estado Islámico y él decía: nuestro propósito es que desaparezca toda huella, sombra o persona del cristianismo en esta región. Arrasar completamente. Ustedes sepan que el demonio nunca juega. Nunca juega, nunca. El ataque del demonio siempre es en serio y hasta el fondo, y es destrucción total. Pero lo que dijimos en la homilía esta mañana lo podemos repetir ahora. De un material muy triste está hecho la iglesia, de un barro muy triste y muy sucio, porque todos somos pecadores, pero estos pecadores somos pecadores, ¿cómo era? Amados, redimidos y esperanzados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.